niños, niñas, adolescentes, jóvenes, sus papás, sus mamás, sus demás miembros de la familia, sus cuidadores. Estamos ya en Mis Manos Te Enseñan, programa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Yo soy la periodista Claudia Palacios y hoy los acompaño con un programa especial, el contenido más importante del evento paralelo que realizó el gobierno colombiano en el marco de la Asamblea General 75 de las Naciones Unidas. La pandemia del COVID-19 ha traído grandes desafíos para la humanidad. Por eso el presidente Iván Duque quiso convocar este evento para escuchar a expertos de los organismos multilaterales de todas partes del mundo que ofrecieran soluciones que podemos implementar para enfrentar de mejor manera los desafíos, especialmente en lo que tiene que ver con la atención de la niñez, la juventud y la adolescencia. Este evento al cual estamos hoy convocados es un evento para hacer una reflexión muy profunda sobre la niñez, sobre la infancia y sobre la adolescencia en medio de este contexto. Y yo quiero felicitarla, doctora Lina, a usted y al ICBF, porque en un tiempo récord logramos adaptarnos y llevar esos paquetes nutricionales a las casas, no solamente pensando en los niños, sino también ampliar el refuerzo nutricional para que llegara a toda la familia. Los compromisos pactados en la Agenda 2030, firmados por los 193 países que conforman las Naciones Unidas, contienen entre sus objetivos la garantía y protección de los derechos de la niñez y la juventud que se han visto vulnerados por la pandemia del COVID-19. Con este panorama y en este contexto, la directora general del ICBF, Lina María Arbeláez, y representantes de organismos multilaterales hablaron de estrategias y de soluciones para enfrentar estos desafíos, especialmente en lo que tiene que ver con la garantía de los derechos para la niñez y la juventud. Con la Agenda 2030 nos sumamos al propósito internacional de generar una nueva oportunidad para garantizar y proteger los derechos de la niñez y la juventud. Sin embargo, el desarrollo de esta Agenda 2030 se ha visto fuertemente impactado por los efectos de la pandemia actual, alterando la atención que se pueda adelantar alrededor del bienestar humano, principalmente en tres áreas. 1. Los efectos del virus en la salud. 2. Las consecuencias de las medidas de aislamiento social tomadas por los países. 3. Los efectos colaterales propios de un escenario de desaceleración, como la presencia del COVID-19 tendrá efectos directos en el cumplimiento de los ODS, para reorientar de esta manera los esfuerzos articulados de los gobiernos, las instituciones y la sociedad en plantear medidas de cara al futuro de las generaciones, asegurándoles un desarrollo integral y sostenible. Para el primer panel, ¿cómo afecta el COVID-19 el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, en especial para niños y jóvenes? Queremos presentarles a nuestros invitados. A Luis Felipe López Calva, director regional para América Latina y el Caribe, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. A Lina Arbeláez, la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. A Marcelo Cabrol, gerente del sector social del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, que también estará con nosotros en este conversatorio, y a Luis Fernando Mejía, que es el director ejecutivo de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo, FEDesarrollo. ¿Cómo está reaccionando el gobierno también para tratar de neutralizar ese impacto? ¿Cuáles son las líneas que se están planteando? El ICBF en primera infancia ha venido trabajando de una manera decidida y articulada. Por ejemplo, con el Ministerio de Salud, garantizando jornadas de vacunación. Pero en materia de nutrición, como lo decía nuestro presidente de la República, el ICBF flexibilizó desde el 15 de marzo toda la estrategia y empezó a llevar la canasta nutricional casa a casa de más de 1.700.000 niños que están en condiciones de vulnerabilidad. Y al momento se han entregado, y lo digo con orgullo, resaltando además el trabajo en equipo y decidido de todo el colectivo del ICBF, sus operadores, más de 9,5 millones de canastas nutricionales. Y en la Dirección de Familias hemos focalizado 64.000 familias con condiciones de mayor vulnerabilidad a lo largo y ancho del país para trabajar con ellos desde el aspecto socioemocional, que
aborden a los niños, niñas, adolescentes de sus hogares el diálogo, que les permita trabajar en familia la protección integral y construir entornos protectores y, como lo dijo nuestro presidente, sacúdete para la juventud, para poder llegar con estrategias totalmente disruptivas e innovadoras que permitan engancharlos con esas megatendencias que están transformando el mundo. ¿Cómo deberían enfrentar estos gobiernos de América Latina, del Caribe, los impactos sobre la pobreza, los impactos sobre la educación, los ingresos, hambre cero, que ha sido parte como de esos desafíos, y por supuesto, que es lo que nos preocupa a nosotros, relacionado con los niños, con los jóvenes, con la niñez, la juventud y la adolescencia en nuestros territorios? Las estimaciones son muy claras y, de hecho, potencialmente incluso conservadoras. La pobreza podría crecer sin una acción proactiva hasta 45 millones de personas de nuevos pobres en Latinoamérica, o incluso en su caso, si sumamos pobres extremos y pobres en general, podríamos llegar hasta 90 millones de pobres en Latinoamérica. Estamos hablando de que los niños y niñas, y por supuesto los jóvenes, tienen afectaciones en términos de la pandemia a nivel de su hogar, a nivel de su comunidad, y a nivel de la sociedad en general, en el sentido de los mercados. Las niñas y los niños están hoy más vulnerables a temas de violencia doméstica, a temas, sobre todo aquellos que son migrantes para poblaciones en movilidad, trata y tráfico de personas. En PNUD, como ustedes saben, nosotros estamos trabajando con todos los gobiernos de la región para tratar de responder de manera muy concreta. El tema de posible vulneración a la integridad física, psicológica, emocional o sexual de los niños en el componente de violencias. El trabajo tiene que ser con la sociedad entera. Aquí tiene que haber un mensaje de corresponsabilidad. A mí me aterran las cifras en Colombia. En el año 2018 el gobierno hizo la encuesta de violencias contra niños, niñas y adolescentes. Luis Fernando, Marcelo y Luis Felipe, las cifras son escabrosas. El 41% de los menores de 18 han sufrido algún tipo de vulneración a sus derechos, pero de ese 41% el 72% ha sido en el marco de sus casas. Aquí lo que tenemos que también es propender a un cambio cultural que se ha vuelto permisivo con la vulneración a los derechos de la niñez. ¿Cuáles son esas estrategias novedosas? ¿Cuáles son esos planes que podemos empezar a plantearnos si decimos que ya tenemos algunas de esas estrategias novedosas, doctor Cabral, para enfrentar esta crisis que también sin duda está afectando a los jóvenes? Cuando hablamos del futuro estamos hablando de proyectos de vida. Entonces, aquí es donde yo quería poner a Sacúdete y traer a Sacúdete de nuevo como una primera estrategia nacional en la región para trabajar con los jóvenes de una forma programática. Y una de las habilidades que están más en demanda y que más vamos a necesitar después del COVID son las habilidades del siglo XXI. Trabajar juntos, colaborar, aprender de unos de los otros. Estos son los temas que vienen hacia adelante y yo sé que el ICBF está trabajando mucho en ellos. Es el turno entonces para Luis Fernando Mejía, también con este desafío desde FEDesarrollo. La importancia de la inversión en primera infancia, de la atención integral en primera infancia, que hoy en día es una política de Estado en Colombia, no es una política de gobierno, es una política que se ha construido, que se ha profundizado, que se ha mejorado, que debe continuar de alguna manera nutriéndose de la evidencia de qué funciona y de qué no funciona, y en eso el ICBF ha hecho, digamos, un rol muy importante. Lo segundo, destacar en esta coyuntura también lo que ha sido el fortalecimiento de las redes de protección social, también como una especie de política de Estado. Colombia ha construido unas muy importantes redes de protección social en los últimos 20 años, y el gobierno, cuando arranca la pandemia, lanza también un programa adicional de ingreso solidario que pretende focalizarse en ese segmento de personas o hogares vulnerables, aquellos que tienen un alto riesgo de retornar a la pobreza. Eso creemos que ha sido muy importante y muy útil. Directora, ¿alguna conclusión entonces para ya ir despidiendo este primer panel y este conversatorio? Este evento paralelo en la versión 75 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que decide apoyar Colombia, el ICBF, la Presidencia de la República, la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, son la respuesta o la evidencia de que para nosotros la piedra angular de la sociedad son ellos, son los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que para nosotros es claro que no solo constituyen o son el futuro, también son el presente y son determinantes para construir el tipo de país que queramos.
La violencia contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes sigue siendo un problema global que requiere atención. Cada año vemos vulnerados los derechos de millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y por esa razón, en el segundo panel de este evento paralelo organizado por el gobierno colombiano en el marco de la Asamblea General 75 de las Naciones Unidas, hablamos de las estrategias efectivas, de las lecciones aprendidas, de las experiencias exitosas para prevenir la violencia contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La exposición a la violencia durante la infancia y la adolescencia tiene serias consecuencias en el desarrollo y curso de vida de las personas. Diferentes formas de violencia en la infancia, incluida la violencia física, sexual, emocional, la negligencia y la violencia doméstica, dejan secuelas tanto físicas como psicológicas que afectarán a la niñez para el resto de sus vidas. Ninguna forma de violencia contra niñas, niños o adolescentes es justificable y, por el contrario, todas son prevenibles. Nuestros esfuerzos deben centrarse precisamente en iniciativas de prevención que nos brinden rutas hacia la reducción de estas violencias. Los retos se tornaron más complejos porque se asociaron al desarrollo de la pandemia y a los contextos particulares de cada uno de los países que han promovido el diseño e implementación de políticas centradas en el abordaje de las causas de la violencia y que pueden servir como experiencias demostrativas y determinantes. Interiorizar buenas prácticas internacionales en materia de prevención de la violencia contra niñas, niños, adolescentes y jóvenes e identificar retos comunes de cara al logro de la meta global que busca poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños para el 2030. El siguiente panel se llama Prevenir la amenaza de la violencia en entornos complejos, una prioridad. Y para este panel nos acompañan Nayad Maala Majid, representante especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre violencia contra los niños. Nos acompaña también como panelista el doctor Howard Taylor, director ejecutivo de la Alianza Global para poner fin a la violencia contra los niños. La doctora Carolina Salgado, consejera presidencial para la niñez y la adolescencia de Colombia. Axel Kenes, director general de Asuntos Multilaterales y Globalización del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bélgica. ¿Cuáles son los diferentes efectos que tiene la violencia hacia los niños y hacia los adolescentes en materia individual y también frente a la sociedad? Los costos físico, económico y emocional para las familias y la sociedad que tiene la violencia es inmenso. La violencia deja cicatrices de largo plazo, duraderas, y tiene consecuencias irreversibles en el desarrollo y limita sus oportunidades de prosperar más adelante en la vida. Para el niño individual, la violencia tiene un efecto grave en su salud mental. Por ejemplo, tiene estrés postraumático, personalidad, trastornos de la personalidad, etcétera, etcétera. Además, la exposición a la violencia durante la infancia puede atraer una amplia gama de psicopatologías que incluyen comportamientos suicidas y trastorno de ansiedad. Siendo Bélgica el presidente del Grupo de Trabajo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre los niños y los conflictos armados, ¿podría, doctor Kenes, destacar la relevancia del Consejo de Seguridad en términos de prevención de violencia contra los niños y adolescentes? Se ha propuesto darle viabilidad al conflicto de los niños en los conflictos armados, sistemáticamente poniendo en el foro asuntos de protección infantil, donde se están discutiendo asuntos relacionados con los niños. En cuanto a los niños y el conflicto armado, se llevan a cabo reuniones regulares y trabajamos también con las fuerzas de trabajo de los distintos países para que nos ayuden en estas operaciones. ¿Qué prácticas a nivel global podría usted destacar como exitosas en materia de prevención de la violencia contra niñez y juventud? Primero que todo, el compromiso político. 190 líderes se comprometieron a apoyar los objetivos de desarrollo sostenible, pero recientemente algunos los han ratificado. Colombia, principalmente como uno de los aliados en la lucha contra la violencia contra los niños, ponerle fin antes de 2030. Segundo, necesitamos otras soluciones. En tercer lugar, necesitamos información. Para soluciones hicimos datos, encuestas. Logramos entregar al país
realicé el año pasado la primera encuesta que se hace en Colombia, en la historia de Colombia, de la situación de violencia en los menores de 18 años. Un dato muy relevante de esta encuesta nos muestra que el 41% de los encuestados antes de los 18 años fue víctima de algún tipo de violencia. Tenemos que hacer que los niños participen, necesitamos escucharlos en el diseño de las estrategias que están encaminadas a proteger sus vidas, y el ingrediente final es la inversión, y yo lo llamaría una inversión proporcional a la necesidad y a la escala de la violencia contra los niños. ¿Cuáles cree usted que son los principales factores de riesgo en los que debemos enfocar nuestros esfuerzos en materia de prevención de violencia de niños, jóvenes y adolescentes? Creo que tenemos que identificar a los niños más vulnerables porque están más en riesgo de violencia. La lista es muy larga. Tenemos niños sin identidad jurídica, niños viviendo en familias disfuncionales o violentas, niños viviendo donde hay violencia generalizada, niños de minorías, niños de comunidades indígenas, las niñas, los niños que están en tránsito como migrantes. También tenemos que tener en cuenta el riesgo que se desprende de las especificidades del contexto donde los niños están viviendo y creciendo en este contexto, y esto incrementa el riesgo de los niños. ¿Qué acciones se están desarrollando en Colombia para prevenir ahora y atender la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes? La violencia es prevenible. Hay un trabajo multisectorial supremamente importante, y a partir de esto se ha hecho la creación de la Alianza Nacional contra Violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes en Colombia. Realmente la Alianza Nacional vincula diversos actores, y nosotros en ese marco de la alianza nos sumamos a la Alianza Global. Si vemos que hay algún niño que esté siendo violentado, vulnerado, por favor denuncie. Y esos canales de denuncia se han fortalecido. El ICBF ahí ha tenido un ejercicio muy importante, ha habilitado canales como WhatsApp. Durante el tercer panel contamos con la representación de miembros de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, de la Organización Panamericana de la Salud, del Banco Mundial y del Departamento Administrativo de la Presidencia. En este panel nos enfocamos en hablar de los efectos del COVID-19 en las garantías sobre la nutrición de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y también de estrategias para retomar la senda de bienestar en la pospandemia. El impacto en los ingresos familiares, los cambios en la disponibilidad y asequibilidad de alimentos nutritivos y las interrupciones de los servicios de salud, nutrición y protección social están afectando el bienestar de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes del mundo. Estos efectos no se distribuirán por igual, ya que se espera que sean más fuertes en los países y territorios más pobres, y en especial en las personas que ya se encuentran en una posición de desventaja o vulnerabilidad social. Reunamos las visiones mundiales y regionales sobre los escenarios que el COVID-19 traza en materia de salud, bienestar y nutrición, puntualmente en niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Diseñemos alternativas de solución durante y en la pospandemia que podrían guiar a los gobiernos en esta ardua labor. Para abordar este tema, para desarrollarlo, contamos con la participación de 4 panelistas de primer nivel. Ana Larti, directora de la División de Nutrición y Sistemas Alimentarios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Bienvenida, doctora Larti. Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. Luis Benveniste, el director regional de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, y Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de Colombia. El COVID-19 ha ocasionado no solamente una emergencia en materia de salud, sino también una crisis económica y social, no solamente en Colombia, sino en todos los países de las Américas. Estamos en primer lugar en el mundo en cuanto a incidencia de obesidad y exceso de peso infantil. Y 1 de cada 3 niños y jóvenes presentan
exceso de peso u obesidad en nuestra región. Permítanme entonces recordar que hay una interacción entre la obesidad y el COVID-19 y esa se asocia con enfermedades severas en la población más joven. El hambre, la desnutrición y la obesidad o el exceso de peso, todos comparten una causa subyacente, la pobreza y la desigualdad. Con la falta de alimentos nutritivos, el reto sigue siendo combatir la malnutrición y la desnutrición en todas sus formas, es decir, los factores que llevan a la desnutrición y los factores que conllevan a la obesidad y al exceso de peso. ¿Cuáles cree usted que serían las herramientas, los mecanismos, los proyectos en los que el gobierno colombiano debe profundizar para garantizar esa atención a niños, niñas y adolescentes en la pospandemia? Tenemos que abordar las desigualdades y contribuir a sacar a la gente de la pobreza. Mejorar los servicios para detectar y gestionar la desnutrición aguda en los niños es una prioridad. Los programas de protección social y los servicios clínicos deben estar implementados. Tenemos que mejorar los sistemas de salud para asegurar que la tecnología de datos e información esté implementada para que podamos hacer eficazmente este monitoreo. Quisiera preguntarle, doctora Larti, por esas medidas que ustedes han encontrado que son exitosas, que han implementado los gobiernos durante la pandemia para garantizar el acceso a la alimentación de los niños y de los jóvenes en el mundo. Necesitamos fortalecer otros sistemas, por ejemplo, para que los productos diarios que la población necesita se produzcan de manera sana. De hecho, tenemos que ayudar a reducir la pérdida de alimentos. Mi colega habló de los programas de alimentos escolares. Tenemos que analizar por completo y en general esos programas para asegurarnos de que los alimentos que se le entregan a los colegios y las escuelas se produzcan a escala local. Sobre estos aspectos que han tocado tanto la doctora Larti como la doctora Etienne, de lo que se debe hacer, mencionaban ellas aspectos tan importantes como garantizar la lactancia materna, como garantizar las buenas condiciones de trabajo para los agricultores, los campesinos, el acceso a los mercados. Yo creo que emergencias como la que está ocurriendo actualmente no solamente tienen impactos directos, sino también tienen impactos indirectos, y estos pueden ser muy dañinos para niños y jóvenes. Millones de vidas están en riesgo debido a que el COVID-19 ha interrumpido el acceso a servicios de salud esenciales que salvan vidas. Inversiones en nutrición y en salud deben tener en cuenta la vulnerabilidad y el riesgo a largo plazo que resulta de no controlar la existencia de estos factores de riesgo. La resiliencia de las inversiones públicas en salud y nutrición son fundamentales, y esto es para asegurar que estos servicios puedan continuar de manera interrumpida en contextos de emergencia. En particular estamos hablando de los servicios de atención primaria, que son la forma de acceso principal para muchas familias, o los servicios de educación para evitar pérdidas en el acceso a servicios de nutrición y salud para niños y jóvenes. Tanto la doctora Carice Etienne como la doctora Ana Larti como el doctor Luis Benveniste nos han dado un montón de información para poder entender cuáles son esas medidas que está tomando el gobierno colombiano para garantizar la nutrición para jóvenes y niños en la pospandemia, así es que ya podemos hablar de que estamos en una pospandemia, y cuáles son los retos para poder cumplir esos estándares tan altos que nos permitan pues llegar a ese objetivo. Y un reconocimiento a la labor y al trabajo que ha hecho la Oficina de la Primera Dama, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de generar este espacio de discusión simultáneo a toda la agenda de Naciones Unidas, porque discutir qué ha pasado con el COVID y los impactos que tiene sobre la niñez, sobre la adolescencia, particularmente salud y nutrición, es un tema vital para el caso colombiano. Y yo diría que el presidente Duque planteó 3 objetivos a lo largo de esta pandemia. Lo primero era cómo preservamos la vida y la salud de todos los colombianos, y por supuesto prioritariamente los niños, los jóvenes y los adolescentes. Y un grupo especial de protección durante este periodo de tiempo fueron los adultos mayores, y siguen siendo los adultos mayores. Todos los programas enfocados a los niños más vulnerables, a los niños que están en condición de pobreza, duplicaron todos los esfuerzos para permanecer en su llegada.
¿Eso qué significó? Que una institución como el Bienestar Familiar mensualmente llevara 1.700.000 kits alimentarios, ya no en los sitios de atención, sino directamente en la casa. Las canastas nutricionales con paquetes alimentarios que permitieran cumplir y tener la canasta calórica necesaria para garantizar una buena nutrición durante este periodo de tiempo. Y es que debemos empezar por cada uno de nosotros. Es que debemos comprender esa capacidad única que tenemos de hacer un frente corresponsable, de trabajar de manera colectiva y en equipo, para que podamos decir que a la luz de una pandemia, que a la luz de una crisis, bajo el dolor y la incertidumbre, fuimos capaces de ver las oportunidades, fuimos capaces de sobrepasar los retos y los desafíos y fuimos capaces de trabajar de la mano para establecer cadenas, no que nos aten, que nos unan con un propósito común, el futuro de Colombia. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión especial de Mis Manos Te Enseñan, el contenido más importante del evento paralelo que realizó el Gobierno de Colombia, COVID-19 y otros desafíos para la atención integral de la atención a la niñez y la juventud en el marco de la Asamblea General 75 de las Naciones Unidas. En Mis Manos Te Enseñan cerramos recordándoles nuestro llamado a que nos sigamos protegiendo y protegiendo a quienes nos rodean. Cuidémonos de esta pandemia. La vida es valiosa. También los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y a que visiten nuestra página web www.icbf.gov.co, donde podrán encontrar el portal Mis Manos Te Enseñan. Además, también pueden seguir a la directora en su cuenta en Twitter, @Lina Arbeláez, y en Instagram, Lina Marbeláez. Hasta la próxima.